Buenos días, estimados estudiantes. Estamos aquí en la segunda unidad del módulo de metodología de la investigación 3. En esta vamos a hablar sobre las similitudes y diferencias del enfoque cuantitativo y cualitativo, pues para entender un poco cuáles son sus utilidades, sus ventajas y desventajas. Cabe decir que los enfoques de investigación desde el siglo pasado se han polarizado en las aproximaciones principales para indagar, las cuales han sido, pues, en términos generales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. En este sentido, pues esta unidad se define los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, sus similitudes, diferencias. Asimismo, se identifican las características esenciales de cada enfoque y se destacan que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por otro lado, se presentan en términos generales los procesos cuantitativos y cualitativos de la investigación. El enfoque cuantitativo, como lo vimos en la sesión pasada, se representa como un conjunto de procesos, es decir, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir los pasos. Tiene un estricto orden, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase, pero la idea es que se vaya acotando, se vaya delimitando y en la medida que vayamos ocupando o realizando las fases pertinentes, pues podamos tener una visión general de esta investigación. El enfoque cuantitativo, entonces lo podemos definir como un enfoque deductivo que va de lo general a lo particular, se hace planteamientos específicos y concretos, hace una medición estadística, sigue patrones predecibles, el sujeto no es el que define la investigación en última, sino que son las pruebas, entonces por lo tanto, pues está externo al sujeto, intenta buscar causa y efecto y también hace un estudio de las contradicciones. El proceso cuantitativo, pues lo primero es que el investigador o la investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Esto también parte, pues, de la primera fase, es una idea de lo que se observa cotidianamente y de ahí, pues, podemos plantear el problema. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que ha investigado anteriormente, o sea, hace una revisión de la literatura y construye un marco teórico. Esta es la teoría que habrá de seguir o guiar el estudio de investigación, la cual deriva de una o varias hipótesis, o sea, cuestiones que se van a examinar como ciertas o no. Esto es muy importante en la medida que estas nos van a orientar parte del estudio para someterlas a prueba mediante el empleo de diseños de investigaciones apropiadas. En este sentido, si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aportan evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan y se buscan mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se generan confianza en la teoría que lo sustenta. Si no es así, pues se descartan las hipótesis y se hace pues nuevamente una revisión. Así las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. A diferencia del enfoque cualitativo, pues en el enfoque cuantitativo es fundamental determinar las hipótesis al inicio. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, se miden las variables y los conceptos contenidos en la hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. También es importante decir que para que una investigación sea creíble y aceptada por los otros investigadores, se debe mostrarse que se siguen tales procedimientos. Como en este enfoque particular se pretende medir los fenómenos estudiados, deben poder observarse y referirse en el mundo real, debido a que los datos son producto de mediciones que representan mediante números o cantidades y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control para lograr que las otras explicaciones posibles, distintas o rivales a la propuesta, sean desechadas. Y finalmente se hace pues un análisis cuantitativo a la luz de las predicciones iniciales del estudio y se construye pues una elaboración final del informe. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del enfoque cuantitativo?
Pues en el primer escenario tenemos las ventajas que permite medir y analizar datos. Esto es fundamental para los estudios de las ciencias exactas. El investigador es pues mucho más objetivo porque es la realidad y material y la realidad la cual pues le dice si es cierto o no. Se pueden hacer predicciones y permite hacer réplica. Hay un mayor control sobre los fenómenos. Mientras que en desventajas pues tenemos que no tiene un contexto del estudio, digamos que actúa como si los fenómenos no tuvieran un espacio donde se desarrollaran, estudia solo las partes del problema y debe estudiar una amplia porción de la población en la medida que como su criterio es predecir o intentar predecir, entonces debe acotar pues mucha más la población a la cual está haciendo referencia al estudio. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas específicos y significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis procedan a la recolección y análisis, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección de los análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de la investigación más importante y después, o sea, refinarlas y responderlas. A diferencia del enfoque cuantitativo, la hipótesis puede irse desarrollando incluso durante la recolección de los datos. Es un enfoque inductivo, o sea, que va de lo particular a lo general, analiza el contexto social, desarrolla teorías pues mucho más profundas, no busca probar hipótesis porque pues las hipótesis se logran ir desarrollando a lo largo de la investigación, no realiza un análisis a partir de la estadística, importa más como la parte del sujeto, la parte de las personas, es holística en la medida en que lo ve como un todo y no como las partes, como lo hace el enfoque cuantitativo. Y la idea es realizar este tipo de visiones o estudios cuando se vayan a hacer sobre percepciones o valores o sobre cosas que no son pues cuantificables. El proceso cuantitativo, pues el primero es el proceso de indagación, se mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular, no siempre secuencial, o sea, no siempre va a ser secuencial, varía de acuerdo a cada estudio en particular. Tenemos a diferencia de como vimos en el método cuantitativo, que tenía un orden pues muy estricto, primero la idea, después el planteamiento, digamos, no se puede avanzar en un paso si no se tiene previamente el otro. Aquí es muy importante decir que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y así las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Pues busca que en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear el mundo empírico de confirmar los apoyos, sino que busca es que a partir de lo que se va desarrollando pueda irse devolviendo y contradecir o redefinir parte de la investigación. Em, la mayoría de los estudios cualitativos pues no prueban hipótesis, se están generando durante el proceso y se van refinándose conforme pues van recabando más datos y se va viendo el resultado de los estudios y se puede hacer de una manera donde puede empezar una sin haber terminado la otra. Las ventajas y desventajas del enfoque cualitativo, pues las primeras es que las ventajas logra ser muy útil durante las etapas tempranas del estudio. No es necesario un estricto orden del plan de trabajo, o sea, digamos que a medida que el estudio vaya avanzando se pueden redefinir ciertas cuestiones. Tiene una contextualización del estudio pues bastante fuerte y pronunciado, cuenta con un amplio sentido social y da profundidad a los significados. Se puede también hacer de una manera bastante interpretativa frente a cosas que no podemos cuantificar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el investigador al estar pues muy involucrado en los procesos de investigación se vuelve bastante subjetiva la investigación que se está realizando en la medida en que el, el investigador es quien empieza a definir las pautas y las líneas por donde debe ir el estudio.
Otra de las desventajas es que demanda bastante tiempo porque en la medida que no se es muy riguroso con la investigación, digamos con un método específico, pueden durar pues muchísimos años una investigación. Entonces, en este sentido, decimos que el método cuantitativo se generan resultados de generalización, hay mayor control sobre los fenómenos, se hace magnitudes y conteo de los resultados, mientras que en el cualitativo hay una profundización, un detalle del alcance, riqueza interpretativa, contextualización y únicas experiencias. En el método cuantitativo, digamos, son más usados por las ciencias naturales y exactas como la matemática, la física, la química, la biología, mientras que el cualitativo también son pues usadas por las ciencias humanas como la filosofía, antropología, ciencias sociales, sociología, entre otras. Similitudes, pues lo primero es que son paradigmas de la investigación, ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en un esfuerzo por generar conocimiento y avances teóricos. Los dos tienen las mismas 5 fases. Primero llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos, de ahí extraen la idea. Después establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y de la evaluación realizada. Entonces muestran, digamos, como un planteamiento del problema. Tercero, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos. Por un lado se hacen por medio de hipótesis, por otro lado se hace a partir de revisiones bibliográficas. La cuarta fase que hacen es revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o en el análisis. Y la quinta promueven nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar o fundamentar las suposiciones e ideas o incluso generar otras nuevas. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el cualitativo es recurrente, en el cuantitativo es secuencial, en el cuantitativo es deductivo, o sea, a de lo general a lo particular, mientras que en el cualitativo es inductivo, va de lo particular a lo general. En el cualitativo intenta realizar pues, un análisis de una realidad más subjetiva, en el cuantitativo una realidad objetiva, y en esta pues no tiene, intenta no ser tan probatorio en el cualitativo, mientras que en el cuantitativo pues es netamente probatorio. Estas son algunas de las diferencias entre los enfoques. Esto todo es basado en el libro de Sampieri, que nos habla sobre cuáles son las definiciones, por ejemplo, en el marco general de las referencias básicas. El enfoque cuantitativo estaba basado en el neopositivismo, en el positivismo y pospositivismo. En el cualitativo estaba basado en la fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo. Hay otro tercer enfoque en el cual pues establecen que es el enfoque mixto, el cual utiliza y hace una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, o sea, toma lo mejor de cada uno de los enfoques para hacerlo pues mucho más elaborado, tiene que contar con la rigurosidad del cuantitativo, pero también contar con la interpretación y los análisis del cualitativo, los cuales pues son fundamentales para generar una investigación un poco más profunda, más holística en términos de los elementos que recoge. Muchísimas gracias. Entonces, esperamos que haya sido clara el tema de la diferenciación entre el cuantitativo y cualitativo para definir cuál es mejor para nuestra investigación. Recordemos que es dependiendo a nuestro tema de investigación, cómo definimos cuál es el mejor enfoque que vamos a utilizar. Agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima. Hasta luego.